Ustedes me están escuchando ahí en este momento. Sí, señor, perfecto. Listo, perfecto. Bueno, muy buenas tardes para todos nuestros participantes. Bienvenidos a una capacitación virtual más que tenemos siempre preparados FEDEGAN, el Fondo Nacional del Ganado, para todos ustedes. Vamos a ir dando espacio para que las personas se vayan conectando rápidamente. Hoy tendremos una charla sobre la ganadería sostenible y sistemas silvopastoriles. Entonces, vamos a ver Bueno, muy buenas tardes para todos. desde dónde nos saludan. A ver, vamos a hacer los saludos de todos los días. César Hernández Cantillo, buenas tardes. Desde Valledupar nos saluda Eduardo. Víctor Alfonso, buenas tardes. Desde Pailita, César Javier García. Pilar Zúñiga, buenas tardes para todos. Gonzalo Gamboa, Edison Cuenca desde Huila. También queremos hoy enviar un saludo a los estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad CES, que siempre están con nosotros muy pendientes los estudiantes de veterinaria y zootecnia. Carlos Alberto Vélez, médico veterinario zootecnista de Circasia Quindío. Buenas tardes a todos los profesionales y técnicos y vacunadores que siempre reportan sintonía de nuestros proyectos locales de todo Colombia. Desde Honda, Tolima, desde Tocaima, Cundinamarca, todos los ganaderos de allá siempre muy pendientes. La agropecuaria Rancho Panda de Anapoima, buenas tardes desde Montería, Bogotá. Como siempre, reportándonos sintonía. Vamos a esperar unos minuticos más para dar inicio a nuestra charla con el médico, el zootecnista que tenemos en profesional hoy, encargado para esta capacitación, Felipe Vélez Aldarriaga. Desde Nariño, Miriam, buenas tardes. Siempre nuestros invitados y participantes internacionales, Ecuador, Nicaragua, México. Mira, nos saluda César Leiva desde Nueva York. Bienvenidos todos siempre. Ese es el interés que tenemos en capacitar, ampliar los conocimientos en ganadería y que más que un tema a la vanguardia definitivamente como el que tenemos en este momento, que son los sistemas silvopastoriles y la ganadería sostenible. Marcela Pulido desde Yopal, Alberto, desde Aracataca, Bucaramanga, ganadería, La Fuente Lebrija, Santander, buenas tardes, Corregimiento La Danta, Gisetica, La Unión Antioquia, Luis Villarreal nos saluda desde Sabana Larga Atlántico. Henry nos dice qué buenos programas, saludos desde Río Negro, Antioquia. Muchas gracias, Henry, lo hacemos siempre pensando en todos ustedes. Nos saluda Glacy desde Brasil. También tenemos una audiencia muy grande desde Brasil. Chiapas, México, Adín González, buenas tardes. Desde Costa Rica nos saluda Carlos Chávez. Gonzalo Gamboa nos dice, como administrador de la empresa agropecuaria, creo firmemente que el manejo de la ganadería se la debe dar a otro horizonte y el tema más apropiado es definitivamente los sistemas silvopastoriles. Desde España, Mario Amulio García nos saluda. Buenas tardes para todos. Nuestro último día de capacitación de la semana. Recuerden que todas las semanas estamos trayendo para ustedes las mejores charlas desde Urumita, La Guajira. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio. El profesional de hoy es Felipe Vélez Aldarriaga. Él es zootecnista egresado de la Universidad de Antioquia
Es magíster en producción animal de la Universidad Federal de Viçosa, de Brasil. Es docente de la Universidad CES en las áreas de producción animal y suelos, pastos y forrajes. Y nos trae hoy un tema muy interesante que son los sistemas silvopastoriles y su importancia en la ganadería. Felipe, buenas tardes y bienvenido a este espacio. Hola Carolina, muy buenas tardes y muy buenas tardes para todas las personas que nos están acompañando en la tarde de hoy. Quiero agradecerles por haberme invitado a este espacio tan interesante, a estas conferencias, estas charlas que vienen dando semana a semana, que son de gran conveniencia para toda la ganadería a nivel nacional y qué bueno saber que también contamos con audiencia a nivel internacional. Así es, Felipe, muchas gracias. En este momento tenemos aproximadamente 240 personas conectadas. Con el tiempo se van conectando más. Entonces, tienes todo el espacio, adelante con tu presentación y al final, como es costumbre, haremos la ronda de preguntas. Los participantes pueden ir dejando sus preguntas y comentarios y nosotros al final los iremos resolviendo. Perfecto. Bueno, entonces el tema que nos trae hoy aquí son los sistemas silvopastoriles, un poco de generalidades sobre ellos, de algunos conceptos básicos y digamos algunas formas de motivar a las personas, a los ganaderos, a los productores que nos acompañan hoy para que vean lo importante que es tener el componente arbóreo dentro de nuestras explotaciones ganaderas. Bueno, entonces podemos decir que la población mundial viene creciendo y se proyecta un crecimiento mucho mayor a pesar de la pandemia actual y de todas las muertes que pueden ocurrir día a día. Son muchas más las personas que nacen y de alguna forma tenemos nosotros que buscar cómo producir y cómo proveer de alimentos de origen animal y de origen vegetal para toda esta gran población que viene en aumento. Sin embargo, nosotros los productores agropecuarios, principalmente los ganaderos, nos vemos enfrentados a algunos grupos activistas que tratan de desacreditar de alguna forma nuestra actividad ganadera, exponiendo algunas informaciones que no tienen validación científica o que en muchas ocasiones están superestimadas o están erradas, tal cual como se evidenció en el 2014 con un documental que pueden encontrar uno en algunas plataformas liderado por Leonardo DiCaprio, que muestra y hace ver las vacas como si fueran el mayor contaminante que puede tener nuestro planeta, que se ha asociado con la deforestación, que se ha asociado a su vez con la desertificación. Sin embargo, nosotros somos los llamados a demostrar que nuestra actividad, si bien ha tenido una repercusión negativa en algunas ocasiones con algunos ecosistemas, hay algunas o hay varias formas de poder producir ganado con un impacto mínimo e inclusive generando una compensación y reverdeciendo algunos desiertos, por así decirlo, con el uso del ganado. Es así como nos lo han mostrado diferentes científicos y expertos, como por ejemplo el señor Alan Savory, del cual podemos encontrar algunas publicaciones donde él, una persona formada en biología que creció en las grandes sabanas africanas, odiando la ganadería porque veía cómo la desertificación venía avanzando a pasos agigantados, pasó a ser una persona que utiliza el ganado para que se consuma los forrajes y de alguna forma permitir que con los excrementos y con la orina que ellos producen, lograr reverdecer muchas áreas que venían en procesos de desertificación. Entonces, estas forrajeras de esas grandes sabanas evolucionaron junto con grandes manadas de herbívoros que necesitaban ser pastoreadas para no entrar en procesos oxidativos o de degradación que hacen las veces como de un cáncer que se va apoderando de las grandes regiones. Entonces, con argumentos científicos nos demuestra cómo una ganadería bien manejada puede ayudar a compensar esos problemas de desertificación que se encuentran
en algunas regiones del mundo. Y más recientemente, la semana pasada fue lanzado un cortometraje elaborado por la Universidad CES, en cabeza de uno de nuestros profesores, un compañero, llamado La otra verdad de la carne. Fue lanzado con la presencia de una invitada especial como Brigitte Baptiste, y en este documental se abordan temas muy importantes en los cuales muestran la necesidad de la carne como alimento fundamental para la especie humana, y se aborda o se menciona cómo puede producirse de una manera sostenible y, y con un menor impacto sobre el medio ambiente. Es importante resaltar que no existe forma de que el hombre exista en este mundo sin tener una repercusión negativa sobre el medio ambiente. Entonces los invito también a que lo busquen en YouTube como La otra verdad de la carne. Muy interesante quedó este documental con el apoyo de las empresas que ven aquí en la parte inferior de la pantalla. Entonces, ¿qué son los sistemas silvopastoriles? Pues casi que la mayoría de las personas que están aquí saben o podrían dar una definición, y si no la saben, pues la imagen habla por sí sola, ¿cierto? Sería una forma de uso del suelo en la que se integran diferentes especies, no solo vegetales, sino también con especies animales. Entonces, los sistemas silvopastoriles es importante resaltar que son una derivación de los sistemas agroforestales. Los sistemas agroforestales pueden ser definidos entonces como una forma de uso del suelo en la que se deben de cumplir tres condiciones fundamentales. Entonces, la primera es que existan por lo menos dos especies de plantas que estén interactuando biológicamente. La segunda, que al menos uno de los componentes sea una leñosa perenne, como lo son los árboles, es decir, que tenga un cambio vascular secundario como las leñosas, que de porte alto o de porte medio como los arbustos, y que al menos uno de los componentes sea una planta manejada con fines agrícolas. Dentro de estas plantas con fines agrícolas podemos incluir los pastos. Entonces nosotros podemos tener un monocultivo de árboles, podemos tener una ganadería a cielo abierto, y podemos incluir estos componentes dentro de uno solo con un sistema silvopastoril que cumple perfectamente con estas tres condiciones mencionadas. Entonces, este diagrama representa las diferentes asociaciones que podemos encontrar en un sistema agroforestal. Entonces, si asociamos la agricultura con la silvicultura, tendríamos entonces un sistema agrosilvicultural, agricultura y silvicultura. Listo. Asociamos la silvicultura con la parte pecuaria, con los bovinos, tendríamos entonces un sistema silvopastoril. Pero si a la vez en esa área, inicialmente, mientras los árboles adquieren un tamaño adecuado para poder entrar los animales, utilizamos estos espacios para sembrar o para plantar algunas especies de ciclo corto, como maíz, soya u otras. Estaríamos hablando entonces de un sistema integrado por árboles y animales, como un sistema agrosilvopastoril. Y los brasileros la tienen muy clara con la integración lavoura, pecuaria, floresta, muy difundida en todo el país, muy aplicada por muchos productores. Han vivido los beneficios de esta, y digamos el gobierno se ha encargado también de ayudarles de cierta manera con algunos alivios financieros para poder establecer este tipo de producciones. Bueno, entonces, ¿cómo funciona o cómo podemos nosotros a través de las gramíneas y los árboles ser acumuladores de carbono? Si, digamos, para algunos simplemente dejar un bosque intacto sería la mejor forma de acumular carbono. Entonces, lo primero que quiero que entendamos es que
En un bosque natural, un bosque primario que no ha sido intervenido por el hombre, el carbono que allí se encuentra está neutralizado, es decir, en equilibrio. No significa que ese bosque no emita dióxido de carbono a la atmósfera, sí lo hace, pero las plantas que crecen en él se encargan de capturarlo y de utilizarlo en la fotosíntesis. Entonces, digamos, son ecosistemas que no deben de ser intervenidos y que digamos que en nuestro país, en Colombia y seguramente en muchos otros países ganaderos, no tendríamos necesidad de ir, como lo hicieron los antepasados, a derribar estos bosques para crecer o expandir la frontera agrícola o la ganadería, sino simplemente con las áreas que ya en algún momento fueron intervenidas podemos ir a remediar. Y tenemos grandes posibilidades de acumular carbono principalmente en el suelo. El carbono a nivel de nuestro planeta se encuentra principalmente en los océanos. Miren aquí, 38.000 petagramas versus cualquiera de las otras componentes como la atmósfera, como la biosfera y como el suelo, que tienen una menor participación. Entonces, el carbono de los océanos no lo debemos de tocar porque, digamos, es otro ecosistema que no deberíamos de intervenir mucho. El de la atmósfera es el que necesitamos capturar para evitar que genere ese efecto invernadero, ¿cierto? Y el problema de calentamiento global. El de la biosfera, es decir, el de las plantas que encontramos en todas partes, es muy susceptible a irse para la atmósfera porque pueden ocurrir incendios, pueden descomponerse, entonces se puede ir hacia la atmósfera. Y el suelo, nos queda el suelo, sería el componente donde más carbono podríamos nosotros ir y acumular y dejar que esté principalmente aquí y no se nos vaya para la atmósfera a generar el efecto invernadero. Aquí tendríamos una representación del carbono, estos 5.000 petagramos, que es una buena participación, pero de los combustibles fósiles. Pero los fósiles solamente aportan carbono y no vuelven a mitigarlo, no lo vuelven a acumular en ninguna parte. Por eso que al utilizar los vehículos y la gasolina, el diésel, en fin, derivados del petróleo, simplemente estamos contribuyendo con la emisión de estos gases y no con la acumulación. Esto es un poquito del resultado del trabajo de maestría que fue realizado en Visconde de Río Branco, en Minas Gerais, en Brasil. Evalué 5 sistemas de uso del suelo diferente. Entonces aquí, no sé si de pronto están viendo mi mouse, espero que sí, donde vemos MTN, es como el monte nativo que no fue intervenido, que no ha sido intervenido por el hombre, un sistema silvopastoril con 5 años, un área de cosecha de maíz para ensilaje durante muchos años, aquí abajo un sistema silvopastoril con 10 años, y aquí al lado una pradera productiva, y aquí en la finca del vecino, que anteriormente era del mismo propietario, una pradera degradada. Entonces la idea mía era evaluar cómo se comportaba el carbono en esos diferentes usos del suelo, teniendo en cuenta como referencia el monte, como el que está en equilibrio, ¿cierto? Entonces, si el carbono en el suelo de cada uno de estos era inferior a este, significa que se emitió CO2. Espero que vamos claros hasta ahí. Entonces aquí es un gráfico que resume casi que los resultados de la investigación. Entonces, para estar en equilibrio tendrían que estar casi que estas barras a nivel del monte nativo, ¿cierto? Pero vemos que todas actuaron entonces como emisoras, es decir, como que soltaron CO2 a la atmósfera, hasta los sistemas silvopastoriles. Pero al detenernos y estudiar el histórico de uso del suelo, por ejemplo, estos dos, 5 años atrás
eran utilizados para el mismo fin. Es decir, que en 5 años se presume que se lograron capturar 29 toneladas de CO2 equivalente en el sistema silvopastoril. Esto era un sistema silvopastoril integrado por Brachiaria brisanta cultivar marandú y por eucalipto. Y en estas dos que vemos acá, sistema silvopastoril con 3 años y pradera productiva, tienen un histórico muy similar. También 3 años atrás eran utilizadas para los mismos fines, y esta en tan solo 3 años logró también acumular 26 toneladas de CO2 equivalente. Y si vemos aquí la pradera degradada, fue, digamos, con un histórico distinto, pero podemos decir que no fue tan nociva con el medio ambiente como lo es un área que sea destinada para el cultivo y para la remoción del suelo continuamente. Esa remoción del suelo con maquinaria hace que se aumenten los procesos oxidativos y se emita mucho más CO2. Entonces, con estos resultados fácilmente podemos decir que la agricultura en este caso actuó como un mayor emisor de CO2 que las mismas praderas que son mal manejadas. Y los sistemas silvopastoriles tienen una gran capacidad de capturar CO2 de la atmósfera y depositarlo en el suelo. Es por eso que nuestros sistemas de pastoreo en Colombia y en muchos países tropicales o subtropicales producimos básicamente en pastoreo, y tenemos la posibilidad de darle como un valor agregado a nuestros productos, mostrando que podemos producir una carne o una leche verde que, más que contaminante o emisora de gases de efecto invernadero, actúa como acumuladora o como secuestradora de esos mismos gases. Las gramíneas, o sea, los pastos, tienen inclusive mayor capacidad de acumular carbono que los mismos árboles. Pero si integramos gramíneas con árboles, tenemos todavía mayor posibilidad de acumular estos gases. Entonces, Uruguay ha hecho un muy buen marketing con respecto a esta producción en pastoreo. Brasil también lo hace. Estamos en Colombia, digamos, trabajando en pro de que sea reconocido de alguna forma que nuestra producción es amigable o puede ser muy amigable con el medio ambiente. Afortunadamente existen este tipo de mesas, como la Mesa de Ganadería Sostenible de Colombia, en la cual en la universidad participamos como parte de ella, y en la cual en este momento inclusive se hacen algunas reuniones virtuales o algunas charlas para capacitar a los productores, pues, a nivel regional y a nivel nacional. Entonces, entremos ya un poquito en materia del tema que nos trae aquí, los sistemas silvopastoriles. Vamos a ver qué beneficios tienen entonces estos con los diferentes componentes. Entonces, al suelo le mejora las características químicas, físicas y biológicas. ¿Cómo le puede mejorar las características químicas, físicas y biológicas? Las químicas con aporte de nitrógeno, bien sea a partir de la hojarasca o de la deposición de material vegetal a partir de los árboles, que tienen unas raíces profundas y que pueden extraer nutrientes de camadas que las gramíneas o los pastos no alcanzan. A su vez tienen unas raíces muy gruesas, una raíz pivotante que actúa también como un taladro y que puede favorecer descompactación del suelo, y biológicas porque un microclima, un clima más ameno y menos cambiante puede favorecer el crecimiento y la reproducción de diferentes microorganismos que se encuentren en el suelo. Entonces también se controla la erosión,
porque el suelo descubierto es muy susceptible a perder nutrientes, a compactarse. En un sistema silvopastoril siempre va a estar cubierto y sirven como y aporta también captura y almacenamiento de agua. Entonces, los árboles tienen la capacidad de absorber mucha agua en momentos de disponibilidad de la misma y de liberarla lentamente, inclusive donarla a las diferentes especies vegetales que se encuentren a su alrededor. Con respecto al forraje, es evidente que se dan alteraciones morfológicas, es decir, el pasto es distinto cuando es sombreado a cuando está a pleno sol. ¿Y en qué cambia? El pasto tiende a alargar su tallo, alargar sus hojas, su coloración es un verde más intenso. Esto lo hace buscando capturar mayor radiación porque existe pues una limitación a la radiación solar, y las forrajeras tropicales que utilizamos nosotros, las gramíneas, evolucionaron en su mayoría casi que a pleno sol. Entonces, por eso estas alteraciones morfológicas. Además, se desarrolla más la parte aérea, es decir, tallo y hojas, en detrimento de la raíz. La raíz de los pastos en sistemas silvopastoriles debe ser un poco más pequeña cuando están a pleno sol. En cuanto a composición bromatológica, la calidad del forraje puede variar. Muchos experimentos e investigaciones han encontrado y verificado que el pasto sombreado generalmente tiene mayor porcentaje de proteína bruta. Tanto aquí en Colombia como en Brasil y en otras partes se ha encontrado esto. Esto es debido a que los árboles hacen un aporte de materia orgánica que le permiten pues al pasto tener una fuente adicional de nitrógeno. A su vez, él desarrolla más clorofila y para ser más eficiente a la hora de hacer la fotosíntesis, y esto también permite que mejore la proteína. La fibra, en ciertos experimentos se ha encontrado que puede reducirse, la fibra indigestible, en otros que no hay ninguna variación, pero esa fibra está relacionada pues, a la digestibilidad. Entonces, hay muchos investigadores han encontrado pues, que puede ser más digestible el pasto que se encuentra en sistemas silvopastoriles. La producción, el crecimiento de la producción puede verse beneficiada si el árbol está haciendo un aporte de nitrógeno a través de fijación biológica por sus raíces o a partir de la hojarasca. Sin embargo, si la sombra es exagerada, la producción tiende a disminuirse cuando ya la sombra es mucha, y de eso vamos a hablar aquí un poquito más adelante. Bueno, para los animales es indiscutible, mejora la condición y la producción, muchos resultados de vacas que producen más leche, muchos resultados de ganado de carne que tienen un mejor desempeño, que ganan más kilos. Esto es debido al confort térmico. Entonces, menos energía destinada a la termorregulación, por ejemplo, mayor tiempo destinado al consumo, a la rumia, y menos tiempo, digamos, de ocio en algunos resultados. Y sirve también como barrera, rompevientos y abrigo. Existen en los sistemas silvopastoriles menos choques térmicos dentro de estos sistemas. Con respecto al medio ambiente, permite la conservación de la biodiversidad. Entonces, cuando incluimos el componente arbóreo, vemos llegar aves que de pronto hace mucho tiempo no se veían, que van a construir sus nidos, que van a alimentarse de los frutos, captura del carbono atmosférico, hablamos ya de esto, mitigación de gases de efecto invernadero, mejoría de la calidad del agua y reducción del riesgo de incendios. Para algunos reforestadores, los pastos tienden a ser una mal llamada maleza, porque no les interesa su crecimiento y pueden ser, digamos, un combustible para un incendio, y si está en gran cantidad, pues se puede perder la reforestación. Nuestros animales llegarían y lo removerían, entonces sería una forma
llevar un beneficio de esta forma. Y al productor permite la diversificación de los ingresos y una mayor eficiencia económica en el uso del uso de la tierra. ¿Por qué diversificación de los ingresos? Porque va a tener más posibilidades de que le entre plata de otras partes, de otros productos como la madera. Va a tener, digamos, un ahorro que a lo largo de algunos años va a poder recibir sin dejar de tener su sustento, su flujo de caja a través de la producción ganadera. Bueno, esta publicación se las quería mostrar porque me parece súper interesante. En esta publicación hablan de los ríos voladores, de la cantidad de agua que un árbol puede evapotranspirar diariamente. Entonces, algunos seguramente han escuchado, no, es que ese árbol seca el suelo, ese árbol acaba con el agua. Digamos, todos los árboles necesitan agua para su crecimiento, ¿cierto? Pero los árboles, en su proceso de evapotranspiración, liberan también unas llamadas sustancias aromáticas que los podemos asimilar como con un polvito que permite que las gotas de agua se condensen. O sea, que esa agua que evapotranspira, vean el árbol como si fuera una motobomba. Y en esta publicación nos dicen que un árbol grande del Amazonas puede llegar a evapotranspirar hasta 1000 litros de agua al día. Es decir, cuánta energía necesita uno con una motobomba para coger 1000 litros de agua del subsuelo y llevarlo digamos, a la atmósfera. Eso sería un montón de energía y los árboles la tienen porque utilizan la energía más barata, que es la energía solar, y hacen todo el trabajo para nosotros. Entonces, la presencia de árboles favorece que haya una mayor humedad, inclusive que en grandes, digamos, selvas como la del Amazonas, se pueda evapotranspirar tanta agua que logre donar hacia otras latitudes y favorecer pues el crecimiento de otras plantas. Entonces, más que los sistemas silvopastoriles, podemos hablar también de otras prácticas agroforestales que como les dije, es como el árbol madre de todas esas ramas y los sistemas silvopastoriles serían una ramita, pero quiero hablarles un poquito de las otras que les pueden llevar a ustedes también a tener algunas ideas para implementar en sus fincas. Entonces, la agricultura migratoria es una forma de sistema agroforestal. Es caracterizada por el corte y quema, siembra de cultivos de ciclo corto, luego crecimiento de gramíneas utilizadas para alimentar animales, luego los barbechos o rastrojos y posteriormente se abandona para que el bosque pueda recuperar la fertilidad de una manera natural. Obviamente este tipo de práctica ya está mandada a recoger porque tiene un impacto negativo en ecosistemas que de pronto no se han tocado o han sido poco intervenidos, pero es una forma de sistema agroforestal porque incluye esos componentes que hablamos inicialmente. Los barbechos mejorados es como una transición entre esa agricultura migratoria a una agricultura ya más sedentaria. Entonces, los barbechos ya el hombre interviene y para recuperar la fertilidad de los suelos le siembra algunas leguminosas o algunas plantas que permitan recuperar la fertilidad de forma natural. Entonces, es otra forma de sistema agroforestal. Árboles en cultivos es otra forma de sistema agroforestal, como ocurre con el cacao, que necesita ser sombreado, evolucionó bajo el sotobosque, al igual que el café, aunque el café pues ya se han seleccionado variedades que son más productivas a pleno sol, todavía se le da importancia a los cafetales sombreados, con un sello inclusive de protección de medio ambiente, con resultados donde indican que puede ser de mejor sabor porque su proceso de maduración puede ser un poco más lento.
El sistema Taunguía, otra forma de sistema agroforestal. El sistema Taunguía fue descubierto pues, o fue trabajado en los años 1850 y algo en la India, reforestaciones de teca. Entonces los trabajadores de estas reforestaciones le pedían a los terratenientes que le permitieran, mientras el árbol adquiría cierto tamaño, sembrar algunas plantas de ciclo corto, como por ejemplo el maíz. Entonces, durante unos 2, 3 años fácilmente podían aprovechar estos espacios y digamos, al reforestador le interesaba porque no tenía que invertir en control de plantas indeseables. Entonces, un sistema Taunguía puede ser como siembra de soya entre los surcos de eucalipto en Brasil, como lo vemos aquí, arroz y eucalipto, grandes extensiones de tierra. Pero algunos dicen, no, es que necesito mucha tierra para poder hacer un sistema agroforestal, un sistema silvopastoril. Los huertos caseros o los solares o los forest garden son también considerados sistemas agroforestales. Casi todas las propiedades rurales cerca de las viviendas de los trabajadores, de los caseros, están los árboles que permiten tener una mejor temperatura, pues una temperatura más amena, criar gallinas, cerdos, tener pequeños rumiantes, huerta, en fin, es otra forma de sistema agroforestal. Árboles en linderos o cercas vivas, otra forma muy eficiente de tener sistemas silvopastoriles. Las cercas vivas podemos clasificarlas también como un sistema silvopastoril y tiene beneficios incalculables porque es una inversión, digamos, alta, mediana alta inicialmente, pero son árboles que te quedan o estacas que te quedan para el resto de la vida. Y encontramos que por lo menos en la región de Antioquia, el Quindío, el Valle del Cauca y algunas otras regiones, digamos, hace parte de la cultura nuestra utilizar árboles como el matarratón para las cercas vivas. Entonces encuentro unos matarratones de 50, 60 años, súper gruesos, súper fuertes, porque además es una madera súper fina, brindando este servicio de sostener un alambre de púas que primero se oxida el alambre antes de caerse la estaca. Entonces, esto se lo mostraba yo, por ejemplo, a algunos amigos brasileros y les parecía increíble pues que tuviéramos esa parte cultural tan arraigada, porque ellos poseen esa misma especie y, digamos, no es tan común encontrar este tipo de cercas en ese país. Entonces, con con estacas más delgadas podemos ir y repartirlas en otras divisiones que queramos construir, y algunas sobreviven, pues la mayoría deben de sobrevivir, algunas se mueren, pero se pueden reemplazar y además nos pueden servir como una fuente de follaje para la alimentación de los animales. Entonces aquí tenemos una representación de una estaca nueva, producto de una estaca vieja, como vemos esta de aquí, y una gran producción de follaje que nos puede servir para alimentar los animales, con niveles de proteína que pueden llegar al 25% fácilmente. Las barreras rompevientos, otra forma de sistemas agroforestales. Se buscan árboles con diferentes tipos de copa para disminuir la velocidad del viento y evitar que se afecten los cultivos o se afecten los animales por corrientes o heladas que vayan a afectar los animales o nuestros pastos. Los cultivos en callejones. Entonces, con el uso de algunas fijadoras de nitrógeno, que a su vez, cuando las plantas, las leguminosas fijadoras de nitrógeno tienden a tener un follaje rico en proteína, y si son ricos en proteína, son ricos en nitrógeno. Entonces, este puede ser cortado
y en este caso utilizado para como abono verde para la fertilización de los cultivos. Permite recuperar increíble muchos suelos y ayudar a conservarlos porque evita pues todos esos procesos de erosión por tener el suelo descubierto. Esto es en Brasil, hortalizas con matarratón, heliconias, utilizando pues este follaje como abono verde. Los árboles para la conservación de suelos son otra forma de sistemas agroforestales. Esta es una foto que tomé yo cuando estaba terminando zootecnia, un trabajo que hice con matarratón, mostrando pues la palatabilidad que puede llegar a tener esta especie. Pues las vacas todas lo veían a uno colectando estas muestras y se volvían locas de ganas de ir a comérselas. Inclusive esta semana vi una búfala pararse en sus posteriores para intentar coger una hoja de quiebrabarrigo. Lástima que no alcance pues a tomar ese video, pero hubiera sido bacanísimo, y no porque estuviera aguantando hambre, al contrario, tenía muy buena disponibilidad de pasto. Los bancos de proteínas son otra forma de sistemas agroforestales. Hay muchas especies en nuestros países, por lo menos como Colombia, México, Costa Rica, Brasil, Venezuela, Ecuador, pues tenemos una infinidad de especies que podemos utilizar, que ya han sido investigadas. El botón de oro es increíble, la leucaena es increíble, el matarratón, en fin. Yo creo que nos ha faltado más es ser un poquito más juiciosos en la producción de este tipo de forrajeras alternativas. Pastoreo en plantaciones forestales o frutales, como en este caso plantaciones de coco, vacas pastoreando debajo de las palmeras, es otra forma de sistema silvopastoril. Eucalipto y braquiaria. Yo creo que en Brasil los sistemas integrados, los sistemas silvopastoriles principalmente son con especies del género braquiaria y especies del género de eucalipto. Hay muchas especies para elegir de acuerdo al tipo de suelo, en fin, y son muy adaptadas y muy resistentes a suelos con toxicidad por aluminio y de baja fertilidad. Los árboles y los arbustos dispersos en potrero, entonces es muy importante saber identificarlos, los piñones de oreja, los campanos, que son leguminosas, que sus frutos son altamente palatables y nutricionalmente muy aportantes, para dejarlos y que brinden otras fuentes, otras activas en épocas críticas o en épocas de sequía, y permitan tener a los animales espacios también donde termorregular. Las pasturas en callejones, otra forma de sistemas silvopastoriles. Obviamente hay algunas pasturas en callejones donde la prioridad quizás, como en este caso de una gran empresa brasilera, Votorantim, es la producción forestal, entonces se le da prevalencia al componente arbóreo que al pasto. Si bien el pasto no crece mucho, pues algo crece y les puede permitir, bueno, no es que no crezca mucho, no crece igual a pleno sol, pero puede permitir otra fuente de ingresos sin afectar en gran medida la producción forestal. Esto es ese mismo sistema, más de 3.000 hectáreas sembradas en sistema silvopastoril. A diferencia de este otro escenario que también es común encontrar en esta región de Minas, donde a través de clones se siembran plantas de eucalipto exactamente iguales. Digamos, este modelo no pudiera uno reconocerlo como pues como un bosque, es una reforestación, y una reforestación es un cultivo de árboles para la producción de madera, de carbón, como combustible para la industria tal vez, pero muchos países, digamos, de primer mundo ya están sembrando
unas mezclas buscando favorecer esas interacciones que pueden existir entre las plantas y el suelo para evitar pues, las problemáticas que ocurren con el tema de los monocultivos. Bosques de uso silvopastoril. Entonces, en esta ocasión, la prioridad aquí son los bosques, no tanto la producción forrajera, pero se hace un aprovechamiento, digamos, de algunas gramíneas, tratando de no afectar la fauna existente dentro del lugar. Entonces, son cargas animales muy bajas. Silvoentomología, abejas, porque muchas de estas especies arbóreas son melíferas, entonces algunos productores tienen sus colmenas ahí para la producción de miel. Algunos otros productos que se pueden extraer a partir de los árboles, es importante resaltar esto también. Diversificación de ingresos, a los que les gusten las gallinas en pastoreo en un sistema silvopastoril, y el componente paisajístico que brindan los árboles también es importantísimo, pues es muy agradable para nosotros, por lo menos para mí, ver árboles no solo florecidos, sino la presencia de ellos pues ameniza ciertos lugares. Pero no todo es maravilla, existen también algunas limitaciones y tenemos que saber reconocerlas para meter las patas a la hora de establecer un sistema silvopastoril. Entonces, generalmente es mayor la inversión inicial de capital por área, vale más establecer una hectárea en sistema silvopastoril que en solo pastos. Se dificulta el control financiero porque el ganado sale en cierto tiempo, produce leche constantemente, mientras que los árboles, de acuerdo a la especie, se pueden demorar más años. La capacidad de infraestructura de la propiedad, pues ya no sería un productor solo de bovinos, sino también de madera, de frutas, o pueden existir también árboles para la prestación de servicios. Es decir, no necesariamente tenemos que sembrar árboles para cosecharlos de alguna forma. Ellos pueden quedarse ahí para servir como refugio de la fauna, para mejorarnos las condiciones del suelo, las condiciones edáficas. Bueno, se dificulta la cosecha y mecanización porque no tendríamos toda el área disponible y la producción puede ser menor de alguno de los componentes a los monocultivos, pero lo ideal es que la producción al sumar los diferentes componentes sea mayor y tenga esos beneficios económicos. Entonces, ¿qué buscamos nosotros en un árbol para meterlo dentro de un sistema silvopastoril? Primero, dependiendo del tipo de sistema silvopastoril que vayamos a establecer, la facilidad de cosecha de la planta, la respuesta al rebrote, la altura del árbol, el tipo de copa es fundamental. Entonces debemos de saber qué tipos de copa tenemos para saber qué tanta sombra puede proyectar el árbol, qué densidad de árboles podemos tener. No vamos a tener, por ejemplo, pues podemos tener un sistema silvopastoril con campanos o samanes, sabaneras samán, pero la distancia de siembra de los árboles tiene que ser bastante, tiene que ser muy considerable, porque obviamente la sombra sería tal que no permitiría el adecuado crecimiento del pasto. Y aún dentro de una misma especie, como vemos en esta imagen, podemos tener árboles dentro de un mismo género, el eucalipto, podemos tener algunas especies que tienen diferentes tipos de copa. Entonces, unas copas más robustas, unas copas más cónicas, en fin, es muy importante conocer el tipo de copa. El manejo del pasto es fundamental porque no se debe manejar igual el pasto en sistemas integrados con árboles a pastoreos a pleno sol. Como dijimos al inicio, el pasto tiende a priorizar su parte aérea, entonces son pastoreos que tienden a ser más altos y no pueden ser muy intensos a la hora de defoliarlo porque la recuperación se nos puede alargar un poco.
Entonces, si, por ejemplo, una braquiaria de cumbens pastoreamos entre 20 y 25 centímetros, es muy probable que en un sistema silvopastoril tengamos que pastorearla entre 30 y 35 centímetros para evitar que la planta se vea muy perjudicada, porque además de lo que hablamos de la parte bromatológica, tiende a tener la planta menos carbohidratos solubles o menos carbohidratos de reservas. Entonces necesita tener una mayor porción para poderse recuperar. Entonces el sistema de pastoreo, pues la presencia de los árboles nos puede facilitar las divisiones, las rotaciones. Si tenemos el conocimiento y si somos juiciosos, podemos favorecer pues que seamos exitosos en el sistema silvopastoril. Pero si vamos a manejar el pasto exactamente igual a como lo manejamos a pleno sol, por eso pues muchos sistemas silvopastoriles han fracasado y han sido mal juzgados por el tema de que tienden a irse degradando si las alturas de pastoreo son iguales a las alturas en pastoreo a pleno sol. Entonces aquí vemos tres diferentes especies como la marandú, Brachiaria brisanta cultivar marandú, la Megathyrsus maximus masai y la humidícola. Entonces vemos que en estas tres diferentes especies todas toleran un sombreamiento similar, que aproximadamente está en el 30%. Entonces, del 0 al 30% la producción, la tasa de acúmulo de forraje no se ve afectada. Cuando la sombra pasa del 40%, empieza a disminuirse notablemente la producción de los pastos. ¿Por qué? Porque se genera menos plantas por metro cuadrado, entonces la densidad de plantas disminuye debido a que por competencia de luz no habrían recursos para todas, entonces ellas intentan priorizar su parte aérea, pero no van a tener muchos hijitos a los lados, no van a macollar igual de lo que sería a pleno sol. Eso es importante considerarlo. Vemos este resultado con el 35% de sombra, con el 65% de sombra. Esto fue una investigación hecha en Coronel Pacheco, en Brapa Gado Gileich. Entonces, ¿cómo podemos mantener ese nivel de sombra entre el 20 y el 40% si de pronto no contamos con los equipos que cuentan los investigadores? Podemos hacerlo a través de muestreos de pasto, midiendo la productividad, midiendo la densidad de plantas por metro cuadrado y también manejando las distancias. Listo, entonces en diferentes sistemas silvopastoriles integrados por eucalipto y braquiaria se ha encontrado, por ejemplo, que uno de los mejores resultados o de la mejor compensación entre productividad del pasto y productividad del árbol se ha encontrado con distancias que son 15 metros por 3 metros, o sea, 45 metros cuadrados por árbol. Eso se ve reflejado en 222 plantas por hectárea. Si aumentamos la distancia entre los árboles, la distancia entre los árboles, vamos a tener mayor productividad de los árboles. El árbol tiene más recursos, pueden engrosar mucho más fácilmente. Y si aumentamos la distancia entre los surcos, el pasto va a tener mayor acceso al sol, puede aumentarse la productividad del pasto. Pero eso depende de varias cosas como estas, como por ejemplo el relieve. Entonces, si estamos muy cerca de la línea del Ecuador, generalmente el sol pasa, siempre sale en el oriente y se oculta en el occidente. Pero a medida que en nuestros países nos alejemos más de la línea del Ecuador, pues esa trayectoria del sol puede modificarse un poco. Entonces lo ideal es que en terrenos planos la orientación de los árboles, o sea, los surcos, siempre esté en oriente-occidente, buscando que el sol pueda penetrar casi que todo el día
entre el surco para favorecer el crecimiento del pasto. Si se hace o se siembra norte-sur, pues las copas de los árboles van a generar sombrío sobre los surcos y esto va a disminuir pues este recurso para el crecimiento de los pastos. Pero cuando estamos hablando de sistemas silvopastoriles en ladera, tenemos que tener en cuenta que estos deben de ser sembrados en lo posible, digamos, a una mayor distancia entre surcos, pero en curvas de nivel, debido a que el comportamiento natural de los bovinos es caminar en curvas de nivel. Y de esta forma también vamos a controlar la erosión, vamos a evitar que digamos, los terrenos se nos desplacen, nos perdamos nutrientes por lixiviación, en fin. Y esto también favorecería la infiltración de agua en los terrenos. Entonces necesitamos, además de tener en cuenta esto que hablamos aquí anteriormente, considerar también el manejo que debemos de darle a los árboles. Entonces, si tenemos árboles frutales, pues debemos de favorecer que la cosecha se facilite, ¿cierto? Y que la copa del árbol sea amplia para producir muchos frutos, si le vamos a dar prioridad a los frutales. Pero si vamos a sembrar árboles para madera o maderables o árboles para prestación de servicios, pues necesitamos que esos árboles permitan el ingreso de luz entre el surco. Entonces aquí vemos una foto de una misma área antes y después de la poda. Entonces vemos cómo puede penetrar mucho mejor el sol, la luz del sol, cuando los árboles fueron podados, pero no es una poda exagerada, una poda muy agresiva, sino es una poda de más o menos del 30 al 40% de la copa, como se representa aquí al lado derecho, donde se evite que inclusive la madera tenga estos nudos o quede con estas marcas que van a debilitar la fuerza o la capacidad o la resistencia que tenga esa madera. Entonces, si algunas personas aquí saben de madera, saben que cuando los árboles, pues la madera tiene muchos nudos, tiende a ser castigada comercialmente porque su capacidad o su resistencia se ve damnificada. Y esto sería la madera limpia de un árbol que fue podado, porque no quedaron estas cicatrices de las ramas. Aún en árboles que poseen autopoda es importante realizarla. Y además de la poda, como los árboles pues, van creciendo, podemos inicialmente tener altas densidades de árboles, porque así tengamos muchos árboles, el pasto, como los árboles están pequeños, el pasto va a seguir creciendo, pero después de que pasan 3, 4 años, y el árbol va creciendo, debemos de hacer un raleo o una entresaca, como se conoce en ciertas zonas, para favorecer el ingreso de luz. Entonces esta es una foto también de una misma área, antes y después del raleo de la entresaca. Obviamente esa madera producida o cosechada de esos raleos, pues no va a tener un diámetro esperado, no va a ser comercializada de pronto para carpintería, sino para postes o como combustible, en fin, va a tener un menor valor, pero muchas veces esa madera a partir de esos raleos paga o cubre los costos de establecimiento de los sistemas silvopastoriles. Y vemos inclusive aquí la proyección de la sombra a mediodía y el color del pasto, una vez empezó a tener ese recurso que necesita para su crecimiento, que es la luz. Básicamente, eso les quería compartir. Esto es una frase de quien fue mi tutor durante la maestría, y comparto plenamente. El futuro de los sistemas de producción ganaderos se encuentra en los sistemas silvopastoriles, y a esa conclusión yo creo que se han llegado en muchos escenarios, porque definitivamente tenemos que replantear nuestra ganadería para que sea una ganadería económicamente viable, pero también ambientalmente sustentable. Muchísimas gracias. Hola,
Felipe, muchas gracias por tan importante charla y qué mejor de fondo esos pájaros y sonidos ambientales que Qué buen comunican. concierto. Sí, hace un concierto muy ameno de acuerdo a la charla. Mil gracias. Hemos recibido todo tipo de comentarios. Muchísimas gracias por participar de nuestras capacitaciones. Eh, Antes, dos cositas de empezar la rueda de preguntas. Nos piden si es posible, nosotros podemos generar un link con la presentación y alguna bibliografía que quieras anexar para subirla a nuestro canal de YouTube. En los comentarios adjuntamos el link del canal donde están a la fecha actualizadas todas las capacitaciones, que las puedan revisar y estudiar las veces que consideren necesarias. Y Listo, sí, claro. vamos con nuestra rueda de preguntas. Nos preguntan, Julián Marín, ¿el pasto a la sombra reduce su resistencia al pastoreo? El pasto sombreado reduce su resistencia al pastoreo. Digamos, pues yo me imagino que cuando Julián se refiere de pronto a resistencia es que menos el pastoreo a cuando está a pleno sol. Supongo que es eso. Entonces, los pastos sombreados tienden a tener menos carbohidratos solubles, es como menos energía para poder recuperarse. Entonces, inclusive esos carbohidratos solubles, como algunos azúcares, pues pueden hacer que al sepa tan dulce, por decir algo, el pasto. Eso puede hacer que cuando el animal cosecha, digamos, el pasto se puede ver más afectado que cuando está a pleno sol. Es por eso que tenemos que modificar el manejo del pastoreo. Y para eso se están haciendo muchas investigaciones actualmente. Muchas universidades nos hemos dedicado pues a buscar ese manejo del pasto óptimo cuando se está siendo sombreado, porque para el pasto a pleno sol pues ya hay muy buena información. Entonces está como en esa tarea, pero sí puede ser más susceptible el pasto sombreado que el pasto a pleno sol. Bueno, habían varias preguntas que nos estaban haciendo sobre qué pastos o qué plantas son óptimas para la época de verano. Y Luis Carlos Benavides nos contesta que muchos manejamos los pastos junto con el campano, el totumo, el guásimo, el matarratón, y son una fuente alimenticia excelente en época de verano. Que tienes, o sea, es decir, nos preguntaron y Luis Carlos respondió que tiene que opinar sobre Súper esto. bien y una respuesta pues muy acertada. Y adicionalmente quería dar como una reflexión. Si nosotros analizamos esos arbustos, esos árboles, cuando estamos en época seca, son los únicos que están verdes. El pasto se ve amarillo, se ve café, se ve súper seco porque su raíz no alcanza a capturar aguas subterráneas, mientras que los árboles y los arbustos sí lo hacen. Entonces, esas leñosas son súper interesantes para épocas secas. Podemos tenerlas dentro de los sistemas silvopastoriles o podemos tenerlas dentro de forrajes o bancos proteicos. Y la pregunta también sale, Casey Morgan y Raúl Escobar nos preguntan qué sistemas comunes o efectivos sirven para el clima frío, y Berbel Chávez nos pregunta, ¿la plantación de cocos es un buen árbol para un sistema silvopastoril? Van conjuntas. El tipo de especies que elijamos para un sistema silvopastoril va a depender pues no solo de la zona agroecológica, si es trópico alto, trópico bajo, la temperatura, la presentación, o sea, que se adapte, no solo que se adapte, sino también que se pueda comercializar. Entonces, al amigo que nos pregunta, por ejemplo, lo de las palmas de coco, pues si soy un productor de coco, pudiera considerarlo, ¿cierto? O si tengo aquí venderse, o si ya las tengo y quiero asociarlas con ganado, pues puedo hacerlo. Y la otra pregunta, ¿me recuerdas, Carolina? De clima frío, ¿cierto? Sí, clima frío. Bueno, hay resultados de investigaciones
como las del profesor Luis Alfonso Giraldo de la Universidad Nacional, de sistemas silvopastoriles en Trópico Alto, como en Marinilla, Santa Elena, pues aquí en Antioquia. Creo que, bueno, varias zonas de Trópico Alto donde se sembraron algunas acacias asociadas a Kikuyu y encontraron mayores porcentajes de proteína, mejores digestibilidades y mayor capacidad de carga. En algunos resultados encontraron inclusive que esos sistemas silvopastoriles podían llegar a cargar el doble de los tratamientos controles. Es decir, cargando mucho más animales y reducción también en los costos de fertilización. Perfecto. Nos pregunta Karin Lugo, dentro de la siembra de surcos de teca, ¿qué clase de pasto se puede sembrar? Depende de la zona, pero digamos donde pega bien la teca, pueden pegar algunas otras forrajeras de trópico bajo o de clima cálido, como algunas braquiarias, perfectamente se pudiera asociar con braquiarias, o si los suelos son de pronto de mejor calidad, podemos pensar también en asociarlas con algunos panicum o como indias y guineas, aunque hay que tener un poquito de cuidado con el tema de las indias o las guineas porque son pastos de porte muy alto. Entonces, si vimos que el pasto prioriza su parte aérea y la altura de entrada de una mombaza es 1 metro de altura, pues esto puede hacer que tengamos que pastorearla tal vez un poquito más alta. Entonces tendríamos que entrar a elegir como la categoría de animales que vamos a colocar ahí, pero hay muchas opciones. Dentro de las braquiarias, algunas que se han encontrado con muy buena tolerancia al sombreamiento, está la brisanta marandú. Se ha encontrado pues muy buena resistencia al sombreamiento, tolerancia al sombreamiento. Jonathan Peña nos pregunta, ¿cuál es la distancia de siembra del eucalipto, ancho de la calle por distancia de árbol a árbol para los sistemas silvopastoriles? Bueno, ahí hablamos un poquito de esas distancias, pero eso va a depender como de la zona y del relieve, como ahí. Si es una zona plana donde podemos sembrar las líneas oriente-occidente, podemos hablar que por lo menos le deberíamos de dar una distancia entre surcos de 12 metros, de 12 a 15 metros, y una distancia entre árboles o entre plantas que sea mínima de 3 metros. Si es 4 metros, aún mejor. Perfecto. José Castillo nos pregunta, ¿cómo el sistema silvopastoril puede ayudar en la práctica de pastoreo en franjas? En granjas, me imagino que debe ser. ¿O franjas? Franjas, sí. Franjas. Los árboles nos pueden servir como postes o como estaconcitos para poder fijar la cinta o fijar el alambre para la cerca eléctrica. Pero hay que ser muy cuidadosos con qué tipo de grapa o de fijación al árbol utilizamos, porque esas grapas pues, también pueden afectar la madera. Digamos, cuando hablamos de árboles maderables, la parte más valiosa del árbol son los primeros 6 metros de altura, siendo la parte basal, o sea, lo de abajo, lo más ancho, lo de mayor diámetro. Pero si un aserrador se encuentra una grapa o un metal ahí, pues va a dañar su máquina o en el proceso de producción de la madera también se pueden damnificar algunas máquinas. Entonces, hay algunos tipos de grapa que permiten irlos extrayendo y evitar que el árbol se lo vaya, a medida que vaya creciendo, se lo vaya tragando, por decirlo así. Felipe, vamos con las últimas 2 preguntas, te las voy a decir de una vez. Mildred nos pregunta, en sistemas silvopastoriles, ¿de cuántos días debe ser el periodo de pastoreo? Usted habla en centímetros, pero ¿a cuántos días de pastoreo equivale?
Y Carlos Francisco Jaramillo nos pregunta, ¿qué árboles nos recomendarías en pendientes y tierras ácidas? La primera pregunta es sobre, ¿me recuerdas, por favor, Carolina? Qué pena. La primera pregunta es, ¿a cuántos días debe ser el periodo de pastoreo? Días de descanso. Sí, porque hablaste en centímetros, pero ella quiere saber a cuántos días de pastoreo equivalen. Bueno. Pues a esa pregunta la respuesta es la siguiente. El pasto no crece siempre igual. Por ejemplo, en una época seca, un pasto puede demorarse en tener esa altura ideal para pastoreo, que esa altura ideal para pastoreo se ha encontrado que está asociada a la interceptación luminosa. Entonces, cuando un pasto logra interceptar en sus hojas, o sea, sus hojas logran coger el 95% de la luz, está en su momento óptimo de pastoreo. Entonces, en época seca, como no tiene disponibilidad de agua, el pasto demora más en crecer. Y en época de lluvias, el pasto crece muy rápido. Entonces, el manejo del pasto por días fijos está un poquito mandado a recoger. El pasto ya se recomienda más manejarlo de acuerdo a la altura, porque esa altura se asocia a esa interceptación luminosa de la que les estaba hablando. Entonces, si quiere a gran pesas abordar un poquito más sobre este tema de manejo del pasto, pues me puede enviar un correíto y yo le puedo enviar alguna información al respecto, porque sería irresponsable decirle, no, dele tantos días de descanso, porque no en todas las regiones llueve lo mismo, no hay la misma radiación, no hay la misma temperatura, entonces así sea una misma especie no va a crecer igual. Perfecto. Y la última pregunta era, ¿qué árboles recomendarías para pendientes y tierras ácidas? En zonas en ladera, pues esa pregunta también depende mucho de en qué región estemos, ¿cierto? O en qué zona agroecológica, porque puede ser una ladera a 600 metros sobre el nivel del mar, como puede ser a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Habría un montón de especies ahí para elegir. ¿Qué buscaría uno? Una especie primero que se adapte a condiciones de baja fertilidad y toxicidad por aluminio, que seguramente tenemos muchas, pues las acacias, por ejemplo, se adaptan muy bien a esas condiciones de baja fertilidad y de suelos ácidos o de pHs bajos. El guásimo, por ejemplo, es una muy buena planta para ese tipo de condiciones, pero de trópico bajo, de zonas calientes o cálidas. Y buscar que sean plantas que tengan un muy buen desarrollo radicular, es decir, que sus raíces sean muy profundas más que su parte aérea, porque si estamos en una ladera y le metemos árboles muy pesados, el árbol en vez de generar un efecto de amarrar los terrenos puede ayudar inclusive a que hayan deslizamientos. Entonces, buscar que no sean árboles demasiado altos o demasiado pesados. Perfecto, Felipe. Muchísimas gracias. Muchas gracias por participar con nosotros. Sabemos que es un tema que siempre tendrá a la orden miles y miles de preguntas, por eso hemos tratado de sacar capacitaciones y también tendremos una alianza con el SENA para ir desarrollando poco a poco estos incógnitas que tenemos respecto a la ganadería sostenible. Mil gracias por participar con nosotros, a todos nuestros participantes siempre muy conectados, muy puntuales con nosotros. Esperamos que les haya agradado esta charla. Por favor, Felipe, ¿nos recuerdas tu correo electrónico? fveles@ces.edu.co. Listo, las personas que quieran comunicarse. Igual esta charla queda publicada en nuestro Facebook, igualmente la publicaremos en el canal de YouTube para que la puedan revisar las veces que consideren necesarias. Y mil gracias y la próxima semana los esperamos con más capacitaciones. Muchísimas gracias, buena noche para todos. Carolina y equipo de Fedegan, muchísimas gracias por la invitación. Me gustó mucho haber compartido
esta tarde con ustedes y estoy atento pues a sus requerimientos o cualquier otra inquietud que tengan más adelante. Un abrazo grande y ojalá sigan pues con esta iniciativa de estas capacitaciones que son seguramente muy enriquecedoras para todos nosotros. Así es, millones de gracias, buena noche y un saludo para toda la Universidad CES que han estado muy pendientes y apoyándonos con todos los temas y las capacitaciones que hemos tenido. Mil gracias, buena noche.